La última vez que hice esto, había unas candelas acá y ya las iba a botar. Amén. Bueno, qué gusto es poderlos ver acá. Como ustedes saben, este es nuestro primer domingo acá en el santuario principal. Y una de las cosas que a mí me preguntaron cuando yo llegué acá, me dijeron: Tomás, ¿qué crees tú, cómo crees tú que se van a sentir las personas cuando esté el santuario vacío y solamente hayan pocas personas? Yo les dije, mi trabajo es enseñarles la visión y decirles, esos lugares que están vacíos, un día van a estar llenos. Y el Señor se deleita en los principios pequeños. El Señor, el día que descendió de los cielos, dijo, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, hay algo que a mí me fascina, de que lo que yo sabía que iba a poder hablar el primer domingo que estuviéramos acá en el santuario, yo dije desde que llegué acá, yo sé cuál va a ser el sermón que voy a dar o el mensaje que voy a dar el día que estemos en nuestro primer domingo en el santuario. Acá, como está más grande, se mira que somos menos. Cuando estábamos allá se miraba que éramos más. Pero un día el Señor nos va a bendecir y quiero que hablemos sobre este versículo, Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias esta mañana por cada uno de los hermanos que estén acá, Señor. Te doy gracias, te pido que este mensaje, Señor, pueda hablar a la vida de cada una de las personas que están acá. Padre, bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el libro de Juan hay 7 yo sois. En el libro de Juan hay 7 yo sois. Y el día de hoy, aunque no hemos hablado de todos los 7, el día de hoy vamos a ver el séptimo yo soy. El primer yo soy es, yo soy el pan de vida. El segundo es, yo soy la luz del mundo. El tercero, yo soy la puerta. El cuarto, yo soy el buen pastor. El quinto es, yo soy la resurrección y la vida. El sexto, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el séptimo, yo soy la vid verdadera. Esta palabra yo soy la vid, o yo soy la vid verdadera, yo soy es del griego egoemi, yo soy. Y puede ser dirigido a Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le dice, ¿quién quieres que le diga que me envió? Y él dice, el gran yo soy. Dile que el yo soy te envió. Este es el nombre de Dios que nosotros en el hebreo conocemos como Yahweh o Yahvé, el yo soy. Y vean que cuando Jesucristo dice yo soy la vid, tiene un significado profundo. No es solamente aquellos versículos que escuchamos y se oyen bien, decimos nosotros somos los pámpanos y todas estas cosas bonitas. Pero hay un significado aún para las personas que estaban en ese tiempo. Imagínense usted estar sentado en ese grupo de personas escuchando a Jesucristo y diciendo yo soy la vid. Seguro había muchos que plantaban viñas, muchos que plantaban sus uvas, y seguro él decía, yo soy la vid. Seguro quizás estaba pasando por algunas viñas y dice, yo soy la vid. Pero así como nosotros a veces escuchamos los dichos que dicen, al pan, pan, al vino, vino. O aquel que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Esas cosas que se terminan, que a veces nosotros ya sabemos qué son. De la misma manera, cuando Jesucristo dice, yo soy la vid, Él está diciendo, respondiendo a lo que Salmo 80, versículo 14 y el 19 dicen. Escuchen eso. Oh Dios de los ejércitos, dice el salmista, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan con la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando Jesucristo dice, yo soy la vid, es aquel varón a la diestra del Padre. Es aquel de lo cual Israel dice en Salmos 80, dice, mira desde el cielo y mira tu viña, la viña siendo Israel. Mira tu gente, ten misericordia de nosotros, mira hacia nosotros.
Y Jesucristo entra y dice, yo soy la vid. Yo soy aquel varón. Cristo viene como esa vid, el labrador, el Padre, vio desde los cielos, visitó la viña, afirmó a su Hijo, da vida a los que invocan su nombre, nos restauró para que no nos apartemos de él, hizo resplandecer su rostro y nos salvó. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Para ellos era algo, no era cualquier persona. Pero algo interesante también es que dice, yo soy la vid, y eso nos hace a nosotros los cristianos los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La palabra pámpanos viene de la palabra griega clemata. Y ahorita les voy a decir por qué les estoy diciendo esta información. Porque esto es importante. Porque fíjense de que nosotros, cuando nosotros vamos a los tres diferentes o más comunes versiones de la Biblia, las traducciones de la Biblia, en la Reina Valera dice, vosotros los pámpanos. En la Nueva Biblia de las Américas dice, ustedes los sarmientos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, ustedes las ramas. Entonces, ¿cuál es? Porque son tres diferentes cosas. Es más, los pámpanos son los brotes verdes y tiernos que la vid produce cada año. Esos son los pámpanos. Y la palabra clemata está hablando de una ramita verde y tierna, de algo delgadito, de algo tierno. Y dice que el sarmiento, la vid, se convierte la vid se convierte en ramas maduras que significan, o sea, se convierten en sarmiento. La vid se convierte en sarmiento y después viene la rama. La rama es algo duro. Es algo donde se pueden colgar. Y si ustedes han escuchado el dicho que dice, árbol que nace torcido, jamás su ¿qué? Jamás endereza, jamás su rama endereza, ¿no? Pero no estoy hablando de una rama fuerte. Yo he dicho que árbol que nace torcido sirve para columpio, porque a eso lo usan como columpio, ¿no? No es una rama fuerte. Es un pámpano, es un clemata, es algo tierno. Y dice, y ustedes son eso. Nosotros somos eso. Nosotros somos, dice, en la vid los pámpanos son brotes jóvenes, los sarmientos son ramas maduras, lignificadas, que viene de la palabra griega, latina, lignum, que significa madera, que se ponen duras. Dice, y las ramas es un término general para tallos. Nosotros somos lo más tierno. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y esto es importante. Y en medida que vamos viendo lo que nos sigue diciendo el versículo, nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos tiernos y recibimos de la vid. Es importante. Y a veces esta es nuestra vida como cristianos. A veces estamos verdecitos y tiernos. En alguna etapa de su vida como cristiano, usted va a ser más maduro que otras veces. A veces estamos tiernitos. Cuando llega a Cristo, usted está tiernito y verdecito, pero luego se lignifica y se hace más duro, se hace un sarmiento. Y quizá después usted en su vida, ya más mayor y más maduro, usted llega a ser tan fuerte como una rama, pero no una rama muerta. Nada de esto está solo. Todo esto se nutre de la vid. Y yo quiero contarles una historia. Hace años, muchísimos años, hay algo que se llama dispensacionalismo, que dice de que hay dos pueblos diferentes, el pueblo de Israel y la iglesia. Y esto es algo muy común que se enseña en muchas iglesias. Y la razón por la que quiero decir esto es porque quería hacer un paréntesis y mencionar de cómo la palabra de Dios nos dice de que no es así. El pueblo es uno solo. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 15 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
Yo llegaba a estos versículos y decía, no, ahora nos hemos acercado solamente. Los que están cerca son los judíos, nosotros nos hemos acercado. No. Dice, de los dos pueblos hizo uno. Y ahora antes de que alguien diga, eso es, ¿cómo que somos iguales a los judíos? Porque hay muchas iglesias, especialmente las iglesias que tienen hasta banderas de Israel en el altar, donde casi se hace como idolatría de Israel. Cuando nosotros dice que de los dos se hizo un solo pueblo. Ellos no son más ni menos que nosotros. Debemos de amarlos y orar por la misma salvación que oramos por todo el resto del mundo por ellos. De que ellos lleguen, porque a ellos llegó primero. Y vean lo que dice Romanos 11:17. Y no te jactes contra las ramas. O sea, tampoco vas a odiar o tener desamor con los judíos. Dice, no te jactes con las ramas. Y si te jactas, dice el versículo 18, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Esto es importante. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Señor no es un Señor que tiene favoritos. Él envió el evangelio para el judío, para el griego, para el gentil. Porque en Cristo esa separación ya no existe. O amas a Cristo y estás en Cristo, o Él te dará la espalda. Y por eso es que Él dice, el que permanece en mí y yo en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Vea lo que dice John Brown. John Brown sugiere que la palabra permanecer o habitar significa residencia o continuidad. Y en un libro que él escribió que se llama Los discursos en dichos de nuestro Señor, dijo lo siguiente: cuando nuestro Señor dice permanezcan en mí, es como si estuviera diciendo piensen como yo pienso, sientan como yo siento, deseen lo que yo deseo, elijan lo que yo elijo, y que mi visión en todas las cosas y todos los eventos sea la suya, porque es la mía. Que mis sentimientos, mis decisiones, mis elecciones sean también las suyas, y que lo sean porque son las mías. Persigan mis propósitos, usen mis medios, confíen en mí, totalmente en mí. Que mi sabiduría sea su sabiduría, mi justicia su justicia, mi fuerza su fuerza. Salgan de ustedes mismos, renuncien a ustedes mismos, a su propio entendimiento, a su propia fuerza. Vengan a mí, unan su mente a mi mente, su corazón a mi corazón, y sigan haciendo todo esto. El que permanece en mí y yo en él. Para enseñarles la idea acá. Cuenta una historia de un papá que iban al parque con su hijo, y los dos iban en bicicleta, iban cruzando así por el parque. De repente había un gran árbol que se había caído. Se había caído el gran árbol, y entonces el papá se tapó el camino, y le dice el papá al hijo: ve a mover la rama, o el árbol, ve a mover el árbol. Y el niño va y empieza a empujar, y le dice: papá, no puedo. Le dice: usa todas tus fuerzas. Y está el niño empujando, y dice: papá, no puedo. Le dice: ya te dije que uses todas tus fuerzas. Y está empujando, y bien frustrado llega a su papá, le dice: no puedo, papá, no puedo, estoy usando todas mis fuerzas. Y le dijo: no las estás usando, porque no me pediste esa ayuda. La idea, cuando él dice el que permanece en mí y yo en él, esa es la idea: depender tanto de Cristo, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que su fuerza sea nuestra fuerza, que somos completamente dependientes de él, completamente dependientes de él. Entonces, cuando él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Spurgeon decía: de una raíz así, ¿qué cosecha debe de venir?
Imagínense, si usted es la vid, si usted es un pámpano en la vid, ¿qué clase de savia está corriendo por su corazón? Y ahorita le digo esto. Hace unos días yo le pregunté a alguien, ¿ustedes saben qué significa sabia? Y dijeron, sí, sabia es alguien que sabe cosas. Le digo, no, sabia, no sabia. Savia es lo que corre entre las venas de las plantas para que puedan crecer. Y Spurgeon dice, de una raíz así, de una vida así, ¿qué cosecha debe de venir? Y dice, siendo ramas en él, ¿qué fruto debemos de producir? No puede haber nada escaso o pobre en el fruto de una vid tan llena de savia. Fruto de la mejor calidad, fruto en la mayor abundancia, fruto inigualable que debe brotar de una vida así. Esa palabra hacer tiene música en ella. Sí, hermanos, Jesús anduvo haciendo el bien y estando en él, también nosotros haremos el bien. Todo en él es eficiente, práctico, en resumen, productivo, y al estar unidos a él, mucho más haremos. ¿Qué clase de fruto debe de dar usted? Del mejor fruto. ¿Por qué? Porque él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Qué clase de fruto? Y tiene sentido pensar de que si nuestra vida no es transformada por esta vid, por Jesucristo, por aquel que descendió de los cielos, si no es transformada, entonces ¿qué clase de fruto podemos dar? Mateo 7, 16 al 20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En el versículo 2, en Juan 15 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que llevéis más fruto. Allá en Los Ángeles, en la casa donde nosotros estamos, hay un árbol de aguacate. Y está grandísimo, pero no da fruto. Y da fruto de vez en cuando. Y una de las razones por las que no da fruto es porque los árboles de aguacate se deben de podar a cierto tiempo, porque si no los poda uno a ese tiempo ya no da fruto. Hay que podarlo. Y entonces aquí dice, el árbol de aguacate ese no va a dar peras. Tiene que dar aguacates. Y para que dé aguacates tiene que ser cortado, limpiado a un tiempo requerido. Si usted no da fruto, va a ser cortado. Pero si usted está dando fruto, usted va a ser santificado. Va a seguir siendo puesto a prueba. Usted va a tener que dar fruto de la mejor calidad. Entonces, esos frutos deben ser hermosos. Y vea el versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Yo recuerdo, yo veo muchos videos de acampar. Y en esos videos de acampar, este muchacho siempre anda buscando los pámpanos más secos, anda buscando los árboles, los pedazos, los trozos de árbol más secos, porque esos son buenos para arder. Y ustedes saben de que una vid, cuando ya no corre la savia por medio de cualquier árbol, la verdad, cuando ya no corre vida en ese árbol, es como la gangrena, se muere y cae. Y la vid, cuando la cortan, porque está podrida la rama, lo que hacen es que la tienen que quemar, porque si no, esta crece un hongo o tiene muchos animalitos en medio que puede comer el resto de las viñas. Y si serán cortados, serán puestos al fuego. Por eso es de que Jesucristo dice, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Él es la vid, nosotros los pámpanos, para que llevemos mucho fruto, un fruto de calidad. Y Él dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, el cristiano será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero el cristiano no puede dar fruto separado de Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Quiero decir esto. No sé si usted el día de hoy o algún tiempo en su vida, a mí me pasó, de que yo iba a la iglesia y me preocupaba más por llenar el lugar donde estaba sentado cuando mi mente estaba en otro lado. Yo pensaba que con llegar ahí o servir un ratito en la mañana yo estaba dando fruto. Y yo pensaba que con llegar ahí yo estaba haciendo lo que tenía que hacer como cristiano. Porque hay un punto de vista donde dice, bueno, yo no necesito la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia. Y hay uno que dice, yo voy a la iglesia porque soy cristiano, pero su corazón y su mente ni siquiera está ahí. Jesucristo dice, apartados de mí, nada puedes hacer. Si no estás en la iglesia, estás apartado de Él. Si estás en la iglesia, pero tu corazón y tu mente no está ahí, nada puedes hacer. El cristianismo sin Cristo es imposible. Y Cristo tiene que correr por tus venas y tu corazón. Él tiene que darte la vida, la nueva vida. Porque si no, eres como una rama seca y serás cortado y tirado al fuego. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y esta palabra mí, quiero que entiendan lo que está diciendo Jesucristo. Él dice, yo soy la vid. Él está diciendo, yo soy aquel que el Padre envió para darle vida a la viña. Yo soy aquel, el que le da vida a los pámpanos. La manera en que mi Padre levantó su rostro sobre ellos y los bendició. Yo soy esa vid. Yo soy el que les da vida. Ustedes son los pámpanos, reciban de mí. Porque apartados de mí nada puedes hacer. Le está diciendo a un montón de judíos y a gentiles. Y nos está diciendo a nosotros, apartados de Él, nada podemos hacer. ¿Entienden la importancia de saber quién Cristo es? Porque si no tienes un conocimiento verdadero de Jesucristo, no puedes hacer nada. Tú puedes tratar de empujar la rama y el árbol con todas tus fuerzas, pero como el Padre que le dice, no me has pedido ayuda a mí, Él te dirá, apartado de mí no puedes. No puedes, apartado de mí. Lo interesante y lo importante y la profundidad que hay en solo en la palabra mí, donde dice apartados de mí. Él se está diciendo, yo soy aquel que da vida. Yo soy aquel con el que tú puedes hacer todas las cosas. Donde dice en Filipenses 1:6, donde dice, aquel que ha empezado la obra en ti la terminará en el día del Señor Jesucristo. Ese soy yo. Aquel que dijo que se haga luz, ese soy yo. Aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, ese Cristo soy yo. Y a veces nosotros caminamos nuestras vidas pensando de que si nos portamos bien, que si hacemos todas estas cosas externas, vamos a estar bien. Spurgeon decía, la voz de esa persona divina, sin la cual nada de lo que fue hecho habría sido hecho, la majestad de esas palabras revela la divinidad de quien las pronunció, el yo soy. Se manifiesta en esta palabra personal, mí. Y la declaración de todo poder revela al omnipotente. Estas palabras significan divinidad.
Estas palabras traen al Dios Trino. O es el Dios Trino o nada. O es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o nada. Él dice, apartados de mí, del labrador, de mi espíritu, de mi obra. Apartados de mí, nada puedes hacer. Sos incapaz de hacer algo en tu vida. Puedes llevar una vida tranquila, pero te espera el fuego, porque tu corazón está seco. Apartado de Él, nada puedes hacer. Por eso es que dice en el versículo 4 en Juan 15, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Separados de mí. Separados es lo opuesto de permanecer en Él. El versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El versículo 4, permanecer en mí. El versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Como les decía, la savia es un líquido que circula por los vasos de las plantas. Es aquello que brota en nosotros, que Él hace brotar en nosotros, lo que nos da la vida. Y Thomas Watson decía esto, la fe es el brazo que se aferra a Cristo, nuestra vid celestial, y por esa unión recibimos la savia de la gracia para vivir y dar fruto. Sin Él somos ramas muertas, inútiles para el servicio de Dios. A veces a mí se me hace bien difícil transferir lo que está en mi corazón, en mi mente, para ustedes, para describir lo hermoso que Jesucristo es. A veces yo digo, esto va a cambiar la vida de la congregación, esto va a cambiar la manera que ustedes piensan de decir, Él es la vid que descendió, que por miles de años los judíos esperaban, y no solamente los judíos, sino que nosotros recibimos del fruto. Ahora estamos nosotros en Él, hemos sido injertados en ese árbol. Nosotros ahora recibimos aquellas bendiciones que eran solamente para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y siempre el Señor nos llama y dice, vengan a mí los que están cansados. Y digo yo, ¿cómo voy yo a hablar de este gran Dios, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Jacob, de Israel, el Dios aquel que Esteban vio a la diestra del Padre cuando lo estaban matando a pedradas? Y él dijo, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Cómo yo les demuestro a ustedes la hermosura? ¿Cómo transfiero yo lo de mi mente y mi corazón, o lo que la palabra de Dios tiene del Dios Trino para ustedes? ¿O cómo usted lo hace con otros? Y digo, apartado de Él no puedo. Apartado de Él no puedo hacer absolutamente nada. Cuenta la historia de un hombre que iba pasando por unas tiendas y vio a 3 niñas. Y estas niñas, una de ellas era ciega. Y las 2 amiguitas que estaban con la ciega estaban parados del otro lado de un vidrio donde había un montón de muñecas. Y las niñas le estaban tratando de describir lo hermosas que las muñecas eran del otro lado de la vitrina. Y ellas no sabían cómo, y trataban de explicar, trataban de decir y no podían. Y este hombre se fue y se paró a la par de ellas, escuchando de cómo ellas describían los juguetes del otro lado. Y este señor se conmovió de que la niña ciega no podía ver eso. Y llevó a las niñas adentro de la tienda y le compró una muñeca a la niña ciega. Y cuando la niña ciega recibió la muñeca, empezó a tocarla, a palparla y empezó a describir a la muñeca a sus amigas que podían ver. Así somos nosotros como cristianos, hermanos. Cristo es hermoso para nosotros, a los que la ceguera
se nos ha removido. Él es aquel de cual tanto hemos escuchado, de cual tanto han esperado. Y Él dice, yo soy la vid. Apartados de mí nada puedes hacer. Tú que eres tierno, tú que estás verde, inmaduro, ven a mí y yo te daré de la vida eterna. Nada, absolutamente nada podemos hacer apartados de Él. Cristo es hermoso. Y hay algo que yo les quiero compartir, no sé si está muy pequeña la letra. Hace unos días yo hablaba con un amigo por teléfono y le digo, no sé cómo describirte lo bueno que el Señor ha sido. Y la razón por la que yo quería que este fuera el primer sermón del año no era tanto, y no es para contar mi testimonio, sino es para que vean la bondad de Dios. Y voy a tratar de describir la bondad de Dios en mi vida. El 8 de enero va a ser un año que yo escribí esto. Hace un año nosotros íbamos a empezar una plantación en la ciudad de Campton. Y yo recuerdo de que habíamos pasado por lo menos un año pensando que se iba a hacer y se iba a hacer y se iba a hacer. Y dijimos, ok, finalmente este año lo vamos a hacer. Y le mandé esta carta, le mandé estos planes generales y metas para la plantación en la iglesia en la ciudad de Campton a mi pastor de español y el pastor de inglés. Y le dije, por la gracia de Dios y su poder omnipotente, oramos para que su bendición para que su bendición esté sobre estos planes y pasos. Así que aunque no todo salga como lo planeamos, diremos su gracia es suficiente. Hagamos lo que Él nos diga. Y puse, número 1, durante enero y febrero planeamos encontrar un lugar en Campton para poder plantar. Puede ser un negocio, puede ser una iglesita, puede ser algo que nos dé tiempo para que nosotros podamos limpiar el lugar y poder congregarnos. Número 2, planeamos empezar un estudio bíblico en marzo porque queríamos el tiempo para limpiar y para preparar. Número 3, sabemos que la evangelización es clave. Planeamos llevar a cabo este llamado haciendo un ministerio constante. 4, crear un grupo central que nos ayude a limpiar el alcance en Campton. 5, preparar a ancianos y diáconos, ya que esto es muy importante y necesario para una iglesia sólida, temerosa a Dios y que honra a Dios. Este es un paso continuo. 6, estamos orando para que en un plazo de 8 a 10 meses podamos haber adquirido un lugar donde podamos celebrar los servicios dominicales. Número 7, nuestros próximos objetivos a 5 años incluirán tener un ministerio en inglés, un lugar recreativo seguro para los niños y adultos con programas apropiados, un banco de alimentos, etc. Nuestra única meta es servir a Dios, llevar esperanza a una zona diferente de Campton, mostrando el amor de Cristo y su misericordia transformadora. El nombre de la iglesia, Iglesia Reformada La Vid. Juan 15:5. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque por 360 días del año, todas las puertas se cerraron. Y yo decía, Señor, tú has dicho que apartado de ti nada puedo hacer. Y estoy constantemente diciendo, Señor, abrí puertas. Trae una sola persona. Hacíamos estudios bíblicos, una persona llegaba o no llegaba nadie. El Señor cerraba todas las puertas. Pero el Señor es fiel. Y quiero mostrarles la hermosura de Dios. No ha sido ni 365 días de que escribí esto. Y todo lo que está ahí, el Señor lo cumplió, solamente en lugares diferentes. El Señor ha bendecido a nuestra familia mucho más de lo que yo pude haber escrito en ese documento. Se lo quería enseñar. ¿Por qué? Porque tengo planes para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Y van a haber días donde van a ser difíciles, en donde quizá se nos enferme el hermano de la música, quizá no vamos a tener que poner un video de YouTube, pero aquí estamos nosotros, porque Él es la vid
Y sabemos que media vez estemos en Él, todo puede ser posible. Y saben que es hermoso también, de que Él dice, aquel que Él ha hecho, el Hijo ha hecho libre, libre es en verdad. Y yo decía, mi amor, algo estamos haciendo mal. Hay pecado en nuestra vida. Porque el Señor está cerrando. Hubo un tiempo donde nos dieron una iglesia que íbamos a rentar y 2 días después nos dijeron, ¿saben que ya no se la vamos a rentar? Todas las puertas cerradas. Y yo me frustraba. Yo me ponía a llorar y pedirle a Dios, Señor, ¿qué pasa? Decía yo, ¿será de que estoy tratando de hacer las cosas apartado de Él? ¿O será que estoy viviendo el versículo que apartado de Él nada puedo hacer? Yo buscaba y buscaba lugares que por qué. O sea, yo le decía, llegué una vez donde le dije a mi esposa, esta es la razón por la que el Señor no nos está bendiciendo. Hay algún pecado en nuestras vidas, no estamos haciendo bien las cosas, algo hay. Estaba tan frustrado cuando el Señor ya estaba trayendo a una persona de a 2 horas y media para Chowchila. Una hermana que manejaba 2 horas y media porque el Señor le había dicho que viniera para Chowchila. A un hermano que vino desde Michoacán para Cornerstone. Hermanos de Madera que vino para Cornerstone. Cuando yo le pedí al Señor de que me ayudara para poder tener un grupo central de la iglesia, el Señor la estaba poniendo en Cornerstone Español. Entonces, quiero compartir nuestra meta este año. Me gustaría que tuviéramos un líder de alabanza. Me gustaría formar líderes. Estos son los diáconos y los ancianos. Tener un grupo de evangelismo. Crecer espiritualmente como iglesia y crecer en números si Dios quiere. Pero lo más importante que podemos hacer como iglesia es esto: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque quizá alguno pudiera ver poquitas personas acá y decir, pobrecitos, no tienen ni un líder de alabanza. Y le doy gracias a Dios por aquellos valientes que se ponen acá, que son más valientes que yo y que saben cantar mejor que yo. Y quizá yo estoy pidiendo un líder de alabanza y el Señor ya lo proveyó. Pero a veces lo que nosotros vemos no es la realidad de las cosas. Porque apartado de Él, nada podemos hacer. Pero en Él, este lugar se va a llenar. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Crecer en el Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Cierren sus ojos, oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Gracias, Señor, porque dependemos solamente de ti y no de lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad hasta el día de hoy, Señor. Aun cuando nosotros pensamos de que las cosas salen mal, Señor, aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo, porque vistes hacia la tierra y dijiste, envío al Salvador, aquel que murió por nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, y te pedimos por la iglesia Cornerstone Español, de que podamos crecer en nuestro caminar contigo, de que podamos ser llenos de tus pensamientos, que nuestro corazón esté lleno de tu amor y que podamos hacer eso y llevar eso a la comunidad de Chowchila, Señor. Y sabemos que apartados de ti no lo podemos hacer. Ayúdanos a caminar, a poder recibir esa savia, a poder recibir ese amor, esa vida en ti, Señor, para que podamos mostrarle al pueblo de Chowchila de que en esta iglesia glorificamos a Cristo, aquel Cristo hermoso que por el momento ellos ven del otro lado de la ventana, pero un día podrán ver tu hermosura.
Y si hay alguien aquí, Señor, que te está viendo por el otro lado de la ventana, que puedan entrar con confianza al trono de gracia y que tú le digas: eres salvo. Y todo aquel que confiese con su boca de que Cristo es el Señor, Él es libre y libre en verdad. Ayúdanos a dar mucho, mucho buen fruto de la mejor calidad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria y la honra. Que tu nombre sea glorificado por todos lados.